La economía de Puerto Rico está basada en la dependencia y nuestra educación para lo que nos prepara es para integrarnos a esa economía. ¿De qué manera nuestra escuela construye algo diferente a ese modelo colonialista? Nuestra educación es para la transformación, para la descolonización y para la transformación de las realidades de opresión. Cuando nosotros empezamos nuestra escuela, eran jóvenes que venían de la cultura de la calle. Nosotros en los primeros 5 a 7 años nos asesinaron 25 estudiantes, porque llegábamos tarde a sus vidas, ya sus vidas estaban comprometidas. El estudiante no tiene que aprender como nuestra escuela enseña, que nuestra escuela tiene que enseñar como el estudiante aprende. Finlandia quería conocer a nuestra escuela. Nos habíamos convertido en referente de la educación en Puerto Rico. Cada vez estoy más y más impresionada con la historia entera, y vamos a terminar con una primicia que me prometió. Bueno, familia linda, hoy vamos a hablar de la educación en Puerto Rico, porque recientemente yo estaba en un lugar donde alguien me habló de una organización que se llama Nuestra Escuela, y yo me quedé impresionada con lo que me contó. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo no sé de esta organización ni de lo que hace? Entonces hoy invité a Justo Méndez, fundador de Nuestra Escuela. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, para mí es un honor poder estar contigo. Muchas gracias. Justo, vamos a hablar de Nuestra Escuela, cómo surgió y qué es lo que hacen. Pero primero quisiera hablar de esto que usted me contaba, de que hubo un tiempo en Puerto Rico donde se hablaba mucho de que la educación debería ser similar a la de Finlandia. ¿Qué era lo que se decía y por qué? Algo que se ha establecido en el mundo como un parámetro indicativo de las educaciones que funcionan son las pruebas PISA, que son pruebas que toman muchos estudiantes de muchos países y de acuerdo a los resultados de los estudiantes se establece un ranking de cuáles son las mejores educaciones del mundo. Hace varios años que ese ranking se concentra en países asiáticos. Acá en nuestro lado, en América, no se ha figurado en las primeras posiciones. Estados Unidos está en la 30 y tanto siempre, habitualmente. Pero por varios años ocupaba el primer lugar Finlandia. Y se llegó a hablar del milagro finlandés, un pedazo de hielo en el Polo Norte que llegó a lograr importantes desarrollos económicos, sociales, y se le adjudicó a su proyecto educativo. Finlandia tuvo el interés de desarrollarse. Siempre han tenido una noción escandinava socialdemócrata de justicia y equidad social en la mayor medida posible. Y para lograr su desarrollo configuraron un proyecto educativo. Y no solamente lograron desarrollo, bienestar bastante equitativo, sino que lograron prevalecer en las pruebas PISA por varios años en primer lugar. Y usted me cuenta que usted viajó a Finlandia para conocer sobre el modelo educativo. Bueno, pero eso sucede a los 15 años de nuestra escuela. A los 15 años de nuestra escuela, cuando Finlandia estaba en ese boom del milagro finlandés, el milagro del proyecto educativo finlandés, ya nuestra escuela había logrado consolidarse como organización, habíamos logrado sostenibilidad económica, nos habíamos convertido en referente de la educación en Puerto Rico, habíamos logrado la ley de educación alternativa de Puerto Rico. Cuando celebramos los primeros 10 años, nuestra escuela tiene una declaración de misión que se llama Nuestra Misión de Amor.
Y cuando alcanzamos los primeros 10 años, celebramos una actividad que se llamó Una década de nuestra misión de amor. Yo allí declaré que en los 20 años queríamos poder celebrar la segunda década de nuestra misión de amor y no la primera por segunda vez. En los segundos 10 no queríamos repetir los primeros 10. Así que había que diversificar, había que innovar, había que transformar. Y un consultor que yo llevo en mi alma, el doctor José Núñez López, ya trascendió al otro lado de la vida, dijo, pues lo que hay que hacer es internacionalizar nuestra escuela. Y comenzamos esos procesos de internacionalización en el 2010. Ya en el 2015, cuando todo el mundo estaba pendiente de Finlandia, yo recibo un mensaje en el correo electrónico del Ministerio de Educación de Finlandia invitándonos a ir a Helsinki a presentarle nuestro proyecto. Finlandia quería conocer a nuestra escuela. Y allá fuimos. Pues le traigo el tema de Finlandia porque usted me habla de esta idea de tener un proyecto de país. Hábleme de eso para entonces hablar de nuestra escuela. Y cuando fuimos y conocimos, guiados por el Ministerio de Educación y escuelas de educación alternativa de Finlandia, pudimos entender aquel milagro, ese proyecto educativo. Y es que Finlandia, primero que todo, desarrolló un proyecto de desarrollo del país, lo que llamamos proyecto de país. ¿Cómo iban a salir de una situación de bajo desarrollo a alto desarrollo, pero en la mayor equidad posible dentro del concepto socialdemócrata escandinavo? Y definieron ese proyecto económico y definieron los parámetros, los indicadores que iban a determinar ese bienestar, esa equidad y demás. Y escribieron un currículo para enseñarlo en las escuelas públicas del país, que son las únicas escuelas que hay en Finlandia. En Finlandia no se provee para educación privada. Toda la educación es pública. Y lo que hicieron es desde en las edades primarias, infancia, hasta los 7 años, las niñas y los niños, primero que promovieron el crecimiento poblacional. Le daban incentivos a las parejas jóvenes para que tuvieran hijos. Y en las infancias, las niñas y los niños van a la escuela a jugar, solo a jugar. Y a través del juego lograr esa socialización y primero aprendizaje y demás. Cuando ya a los 7 años, entonces comienza su proceso educativo donde enseñan el proyecto del país y preparan a su niñez y luego juventud en distintas áreas de lo que es el proyecto de país. Y en la escuela secundaria son escuelas vocacionales, escuelas para aprender a producir. Y una vez tú completas tu educación vocacional en grado 11 más o menos, tú tomas una decisión, incorporarte a ejercer ese trabajo que aprendiste en la escuela y a aportar a la economía del país, o si quieres desarrollar ya especializaciones y demás, ir a universidad. Pero no es que para tú poder llegar al mundo del empleo y buscar algún relativo éxito, tienes que ir de la escuela a la universidad a ver qué sucede. No, tú estás listo para incorporarte a la economía productiva del país cuando sales de grado 11. Esto que usted me describe, ¿cómo se compara a Puerto Rico? ¿Cuál es el proyecto de Puerto Rico? O sea, Puerto Rico no tiene un proyecto definido. Puerto Rico ni siquiera tiene una ciudadanía definida,
porque aprendimos de los griegos y de cuando se fueron conformando las sociedades, el concepto de ciudadanía, ser ciudadana. Ser ciudadano es ser responsable del desarrollo de la ciudad. Es tu responsabilidad el desarrollo de tu ciudad en colectivo. Puerto Rico es ciudadano de otro lugar. Puerto Rico no podemos asumir responsabilidad por nuestra ciudad, porque nuestra ciudadanía no nos pertenece. Nosotros, el concepto de responsabilidad ciudadana no pertenece aquí. Tú eres ciudadano, ciudadana de otro lugar en el que no cuentas. ¿Cómo se monta un proyecto sobre eso? Pero en realidad, ¿cuál es la industria en Puerto Rico a la cual un joven puede aspirar a formar parte y dentro de esa industria poder desarrollarse y poder ir escalando en niveles y posiciones y llegar a posiciones importantes de liderato? ¿Qué en nuestra educación promueve que nos formemos como líderes? Usted me decía que el modelo de educación en Puerto Rico es colonialista. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que la economía de Puerto Rico está basada en la dependencia. Nuestra economía es altamente dependiente. Ya sea en términos del recibo de fondos del pueblo de Estados Unidos, como para trabajar en una industria de servicios donde tú vas a un supermercado, a una farmacia a vender productos extranjeros, porque no tenemos un desarrollo de industrias propias locales en cantidades significativas, que podamos montar nuestros propios mercados y demás. Una economía dependiente, ya sea por el recibo de fondos federales o sea por la comercialización de productos que vienen fundamentalmente en el 85% de Estados Unidos y otros países que Estados Unidos, a través de su marina mercante, trae a Puerto Rico. Y nuestra educación para lo que nos prepara es para integrarnos a esa economía. Y la economía de la dependencia no nos prepara para levantar industrias propias o para incorporarnos a industrias nacionales en las cuales podamos desarrollar nuestras comunidades, nuestros municipios, nuestro país. Puerto Rico está organizado en municipios que son cada día más amenazados de que podrían desaparecer. Entonces, ¿cuál es el proyecto? O sea, nosotros formarnos en nuestras escuelas para integrarnos ¿a dónde? Para ir a la universidad. Y es aspiración de demasiados estudiantes universitarios ir a una universidad en Estados Unidos y quedarse por allá. Aunque no sea su aspiración, es el resultado mayoritario. Y nuestra gente mejor preparada hasta los vienen a pescar en nuestro recinto universitario de Mayagüez, que es de los mejores del mundo. Los vienen a pescar para llevárselos. El recinto de ciencias médicas y demás. O sea que nosotros realmente no preparamos para un desarrollo endógeno, para un desarrollo de Puerto Rico. ¿Eso usted piensa que es a propósito? Es por diseño. Usted me daba algunos ejemplos de cómo usted recuerda libros donde nos inculcan nuestra pequeñez.
Hábleme de esos ejemplos. Yo tengo demasiados años para haber vivido demasiadas experiencias 7-1. Y estudié estudios sociales con aquel libro escrito por Mills, un norteamericano, que cuando tú abrías el libro y empezabas a leer, en sus primeras páginas decía Puerto Rico. Te está presentando a Puerto Rico. Puerto Rico es un país pequeño, sin ríos navegables, sin recursos naturales, que cabe 6 veces en la Española, que cabe 13 veces en Cuba. Nos hablaba de esa pequeñez, insuficiencia, y poco más adelante hablaba de la relación con los Estados Unidos y esa especie de protectorado de parte de los Estados Unidos, sembrándonos el que nosotros tenemos que servir a esa economía, porque esa economía nos sirve a nosotros. Cuando tú tienes estudios económicos que te dicen que por cada dólar que invierten en mantenernos pobres, se llevan 8 de la economía de Puerto Rico, que yo siento y lo repito, ¿no? que puede ser hasta un gran esquema de corrupción. El mantener al 48 a 52% de nuestra población bajo niveles de pobreza y tomar del pueblo de Estados Unidos sus contribuciones y enviarlas como programa de asistencia nutricional a Puerto Rico, y que tú tengas en el 90% solo la posibilidad de comprarlo en cadenas estadounidenses. ¡Wow! Estás tomando el dinero del contribuyente de Estados Unidos y creando todo un círculo para llevarlo a esas cadenas estadounidenses. El gobierno está sosteniendo esas compañías. El gobierno de Estados Unidos está sosteniendo esas compañías con el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. Hábleme por favor de qué manera nuestra escuela construye algo diferente a ese modelo colonialista que vemos en la educación de Puerto Rico. En mi educación, y yo siempre repito que yo nací en un salón de clases. Mi papá y mi mamá eran maestros. Mi hermana es maestra. Y por lo tanto yo fui formado siempre en la escuela pública, siempre en la universidad pública. Gracias a maestras y maestros que realmente enseñaban el verdadero Puerto Rico, la verdadera historia de Puerto Rico, tanto en la escuela pública como en la Universidad de Puerto Rico, la gloriosa Universidad de Puerto Rico, sobre todo de la década de los 70, con un profesorado exquisito, que nos enseñaron a escudriñar nuestra realidad y problematizarla. No simplemente preparar mecánicamente para integrarse al mundo del empleo. Y nosotros tenemos menos de la mitad de nuestra gente en capacidad laboral en la fuerza laboral. A ver si con suerte tú consigues un empleo digno. Muy difícil. Pues nuestra escuela, diferente a preparar para esa integración y disolución en el mundo de un empleo sin beneficios, sin justicia laboral, nuestra escuela lleva a nuestro estudiantado a preguntarse esas realidades, a descifrar cómo estamos. Nuestra escuela inicia todos los días a las 8 de la mañana con una pregunta que todos los miembros de la comunidad responden: ¿cómo estás? Y discutimos cómo estamos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. Y problematizamos cómo estamos. Pero
únicamente para identificar cómo mejoramos nuestra situación. ¿Qué hay que hacer para estar bien? ¿Qué hay que hacer para estar mejor? Y nos capacitamos para desarrollar las destrezas de transformar nuestro país. Usted me decía que es una educación freiriana. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues es basada en la metodología que el educador brasileño Paulo Freire, aprendida, como él dice, de sus maestros principales, y él identifica entre sus maestros principales a Sócrates, a Carlos Marx, a Antonio Gramsci y otros. Es una educación para la transformación de la realidad. Una educación en la cual tú aprendes el mundo como es y desarrollas las destrezas para ejecutarlo. Cuando el mundo es de opresión, te estás preparando para reproducir la opresión. La educación tiene que ser para la transformación de las realidades de opresión, para crear un mejor mundo. Cuando tú vives un proceso de enseñanza y aprendes a reproducir el mundo, y el mundo es de opresión, eso se llama instrucción. Al departamento nunca le debieron haber cambiado el nombre de Departamento de Instrucción Pública. Eso se llama instrucción, adiestramiento. Y nosotros le decimos domesticación. Hubo educación si tú conociste el mundo y desarrollaste los conocimientos, la voluntad y las capacidades para transformarlo. Entonces hubo educación. Y esas son las propuestas que Freire sintetiza en todo su trabajo, aprendida de sus maestros. Y por eso nuestra educación es para la transformación, para la descolonización y para la transformación de las realidades de opresión. Es educación alternativa. Y usted me dice que es personalizada. ¿A qué se refiere con eso? Pues mira, como cuando nos fuimos a internacionalizarnos, Núñez, mi asesor, me dijo justo, ve al mundo, apréndelo todo y trae el mundo a Puerto Rico. Y entonces pues nosotros fuimos y vimos que lo que nosotros hacemos, la corriente más parecida es la que se llama educación alternativa en el mundo. Pues conocimos la educación Montessori, buenísima, importantísima para todo estudiante que se pueda adaptar al método Montessori. Conocimos la educación Reggio Emilia, conocimos las escuelas libres, conocimos las escuelas populares, conocimos todas las corrientes habidas y por haber. La más amplia y abarcadora era la alternativa, que proveía distintas alternativas educativas. Pero tienden a ser siempre corrientes liberales, corrientes participativas, corrientes democráticas, con alta participación de parte de los estudiantes. Nosotros, con el estudiantado particular que nosotros atendemos en nuestra escuela, que son jóvenes que han dejado las escuelas sin haberlas completado, lo que en un acto de bullying social Puerto Rico llama desertores escolares, que vienen de comunidades en situación de pobreza, que vienen con múltiples situaciones, dificultades, heridas en sus vidas. Tuvimos que ir adaptando toda esa alternatividad a las realidades del estudiantado. Y vimos cómo la absoluta libertad funcionaba para unos, espacios
más dirigidos funcionaban para otros, espacios muy dirigidos funcionaban para otros, y los estudiantes lo identificaban a sí mismos. Nosotros tuvimos un estudiante que dejó la escuela pública, se fue a la escuela Montessori, una de las maestras más importantes que hay en Puerto Rico, Ana María García Blanco, me llama y me dice: justo tengo a este muchacho que no pudo en la escuela pública, no está pudiendo con nosotros, tú te lo llevas. Y nos llevamos a Raúl para nuestra escuela y se nos fue, se nos desapareció. Un día estamos en un barrio yo digo que de Cupey, en Caimito dicen que de Caimito, en Morcelo. Y vemos a Raúl, un compañero de trabajo y yo, vemos a Raúl bañando un caballo. Y vamos para allá y le decimos: Raúl, ¿qué pasó? Te nos fuiste, vuelve para que termine. Me dice: no, justo, si ya yo terminé. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste? Y dice: muchachos, si con ustedes, con toda esa libertad, yo me pasaba en el parque fumando marihuana. Yo me fui a la Guardia Nacional, al programa Challenge, y terminé allá con disciplina rígida. Y entonces hicimos alianzas, igual que tenemos alianza con las escuelas Montessori, que tenemos alianzas con todo tipo de escuelas, hicimos alianza con el programa Challenge de la Guardia Nacional. Educación personalizada quiere decir que el estudiante no tiene que aprender como nuestra escuela enseña, que nuestra escuela tiene que enseñar como el estudiante aprende. Y eso es absolutamente variable. Ok, eso es educación descolonizadora y personalizada. Eso es así. ¿Qué más describe a nuestra escuela? Yo te dije que nací en un salón de clases, y cuando yo entré al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, yo no sabía que yo quería estudiar, no tenía idea. Yo sabía lo que yo no iba a estudiar. Yo no iba a estudiar educación, porque quería salir ya de esa vida educativa. Y fui activista en el movimiento estudiantil universitario, en la gloriosa Federación Universitaria Pro Independencia, la FUPI. Y allí nosotros trabajábamos por el cogobierno universitario. Una universidad gobernada por su profesorado, sus estudiantes, sus trabajadores, que eligiéramos las personas que dirigían la universidad, cogobierno universitario. Cuando me tocó fundar nuestra escuela, por las razones muy particulares que me tocó, no sabíamos exactamente qué era lo que íbamos a hacer. Sí sabíamos una cosa: iba a ser una escuela cogobernada. Y lo primero que hicimos con el primer grupo de estudiantes que llegaron, mi esposa Anaíri, que es cofundadora y la actual presidenta ejecutiva de la escuela, le preguntó a este grupo de muchachos y muchachas: ¿qué no funcionó en la escuela en que tú estabas, que preferiste no volver? ¿Y cómo sería una escuela ideal? Ellos respondieron con 2 palabras: amor y respeto. Nosotros queremos ser respetados y queremos ser amados. Y eso es lo que más distingue educación alternativa, educación personalizada, educación freiriana, sí. Pero mi esposa la llama, es una escuela amorosa, una escuela basada en lo que los estudiantes, el primer grupo de estudiantes, determinó que iba a ser el centro. Amor y respeto. Una escuela basada en el amor, una escuela basada en el respeto. Y así viene dictado por esa declaración de misión que fue dictada espiritualmente, nuestra misión de amor, nuestra escuela fundada en el amor, donde jóvenes y adultos como Quijote convierten sueños y metas en realidad, creando calidad de vida para sus familias. Así nos ayude Dios. Eso fue dictado, eso no es nuestro. Y eso es lo que más distingue a nuestra escuela.
Usted me hablaba de que las poblaciones a las que sirven son comunidades que han sido empobrecidas y con mucha violencia. Hábleme de esos retos en esos primeros años con nuestra escuela. Los retos eran a un punto, en los primeros años, que yo siempre repito que si hubiéramos sido personas razonables, hubiéramos desistido. Pero gracias a la vida nunca nos guió la razón. Siempre nos guió el corazón. Cuando nosotros empezamos nuestra escuela, con las poblaciones particulares que comenzamos nuestra escuela, simple y sencillamente no funcionaban. Eran jóvenes que venían de la cultura de la calle del tiempo de los cacos. Yo no sé, quizás tú eres muy joven para saber qué son los cacos. Sí, sí, estoy muy consciente de ese tema. Del tiempo de los cacos, con ese machismo totalmente impregnado, el fronte, siempre en guardia, siempre en guardia. Y nosotros empezábamos con nuestro amor y respeto y empezábamos a ganarnos a los jóvenes y demás. Y íbamos logrando cositas, y venían más familias a traer a sus jóvenes. Y cuando llegaban matrícula nueva, venían a plantar su bandera. Y los que ya estaban a defenderse. Y se reproducía el ambiente de violencia. Y estudiantes vieron oportunidad de poder vender drogas en la escuela. Nosotros tenemos puntos de drogas dentro de la escuela, tenemos violencia dentro de la escuela. Y muchas cosas que prefiero no dejar grabado, pero que otro día te las comparto. Experiencias muy, muy duras, muy duras. Y no quería salir, y por más empeño que poníamos, pero era siempre cuando entraba matrícula nueva. La cosa de momento como que llegaba a un nivel. Yo siempre recuerdo una estudiante que llegó y era muy difícil, muy, muy difícil, los lunes. Ya para el viernes se le notaba que en realidad ella era amorosa. Se iba, pues, se desconectaba sábado y domingo y el lunes regresaba imposible. Y yo me fui para la comunidad de ella a ver qué era lo que estaba pasando. Y su padrastro los fines de semana se emborrachaba y le daba con maltratarla a ella y la corría con machete. Ella tenía que huir porque su padrastro abusaba de la mamá de ella, que era la pareja de él, y ella la defendía. Y él trataba de matarla. Y yo dije, bueno, pues claro que los lunes llega imposible. Y ahí siguieron los aprendizajes. Nosotros entonces entendimos que no podíamos matricular a estudiantes, que teníamos que matricular a la familia. Y cuando abuelas, tías, madres, padres nos traían a su muchacho, a su muchacha, le decíamos, bueno, lo que pasa es que tú tienes que formar parte de la comunidad. Nosotros, pues claro que queremos a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieta, pero tú tienes que formar parte de la comunidad de nuestra escuela. Tienes que incorporarte al proyecto. Qué lindo. Mi esposo un día dice, pues vamos a hacer lo siguiente. El grupo que tenemos ahora eran 30 estudiantes. Está funcionando. Vamos a cerrar la matrícula. Vamos a concentrar con estos 30 jóvenes, y ver qué pasa. Y nos dedicamos con ese grupito. No aceptamos más nadie, nos dedicamos con ese grupito. Y al par de meses, nosotros vimos florecer.
a esos muchachos y esas muchachas y vimos nacer la cultura de nuestra escuela. Esto fue como en el 4º año de pasarla dura, difícil. A nosotros en los primeros 5 a 7 años nos asesinaron 25 estudiantes. Porque llegábamos tarde a sus vidas, ya sus vidas estaban comprometidas. Siempre recuerdo a un chico de Loíza que nunca, un joven muy noble, pero nunca quiso salir de la cultura de la calle. Y yo le decía, y no voy a mencionar nombres, tú sabes, el chico, bueno, cambia, salte de la calle, tú tienes mucho potencial. Y él me decía, mira, Justo, yo no puedo hacer eso, porque en la calle hay una bala con mi nombre y yo me la merezco, porque yo maté a 2 inocentes. Yo estaba endrogado y pasaron 2 chamacos, jovencitos, y los maté. Wow. Y esa bala que tiene mi nombre, yo me la merezco. Y sí, está muerto. Wow. Dios mío, qué fuerte. Eso eran los orígenes. Hay que tener amor y vocación de verdad para insistir y además reconocer la humanidad y esa semilla en esos jóvenes y no decir, mira, caso perdido, como dice usted, esta idea de sectores escolares, pues están perdidos y esa es la responsabilidad individual de ese joven y de su familia y si se perdió, se perdió, versus insistir con ese amor para ver a esa comunidad estudiantil florecer, como usted dice. Ese fue uno de los aprendizajes más importantes y es poder ver detrás del fronte, del caco. Poder ver para allá adentro. Y nada, y para eso, pues, lo que nosotros hacíamos antes de hacer nuestra escuela, que se llama el taller Esencia Vital, que es un taller vivencial de 3 días que hacemos en el corazón de Puerto Rico, en Orocovi. Y lo hacíamos antes de nuestra escuela, donde los jóvenes que vienen de situaciones complicadas trabajan entender lo que les pasa y por qué les pasa y poder ver a sus 14 años, a sus 16 años, que no es su culpa. Que todo eso que ellos hacen, todas esas malas conductas, y nosotros siempre le decimos, nosotros no queremos saber qué fue lo que tú hiciste, nosotros queremos saber por qué lo hiciste, cuáles son las razones detrás de la conducta. Y siempre hay unas personas adultas detrás de todas esas situaciones que hirieron, Wow. Que afectaron. Eso nosotros es lo que hacíamos antes de nuestra escuela y cuando nuestra escuela no funcionaba, decidimos implantar ese taller dentro de la escuela. Y un poco más adelante decidimos que fueran los primeros 3 días de escuela de todos los estudiantes. Y eso fue lo que nos permitió conocer las almas detrás de todas esas historias. Por su escuela o por nuestra escuela han pasado unos 2,000 estudiantes. Yo sé que tendrá un montón de historias de éxito. Hábleme de algunas que le vienen a la mente. Son tantas y tantas, pero la que primero llega, nuestro compañero estudiante, que él te sigue, por lo tanto vas a ver que estoy primero que todos identificándolo a él, que vivió una situación de desgracia familiar, una muerte temprana de su mamá, y lo que él sintió, un abandono de su papá y de su familia paterna, y se vio en la calle
eh, sin un lugar donde vivir, sin ser acogido por quienes se supone que lo acogieran. Y se fue a deambular y se quedaba a dormir en la glorieta de la escuela a la cual dejó de asistir a las clases y nadie de la escuela fue a buscarlo. Hasta que un conserje que llegó temprano por la mañana lo encontró y se ocupó y consiguió al papá, y el papá supo de nuestra escuela y me lo llevó a mí y allí nos conocimos, y vimos que él era un gran estudiante pasando por un horrible momento y se graduó. Y fue miembro de la junta directiva de nuestra escuela y fue compañero de trabajo. Es un político, un animal político. Se fue a hacer política, siempre del lado correcto. Y eventualmente lo dejó todo y se fue a estudiar Derecho. Y en el próximo semestre completa su carrera de Derecho. Le queda una clase y estamos pendientes, pues no ha sacado una B todavía. Wow. Todas A. Todas. Veo... Lo que pasa es que cuando él y yo somos fanáticos de béisbol, y cuando se está lanzando un no-hitter en un juego de béisbol, que no ha habido ni un solo hit, nadie lo dice, porque lo sala. Pero le queda una clase y todavía no ha sacado ni una vez. Tocamos madera. Porque veo que le conmueve tanto compartirme una historia como esta. Por lo mucho que lo amo. Por lo mucho que me ha dado, por lo mucho que me ha enseñado. A mí, a mi esposa, a mis hijas. Pues de hecho parte de nuestra familia. Pero no es solo él. Son miles. Un porcentaje significativo del personal de nuestra escuela son egresados de nuestra escuela. Nuestra escuela depende de fondos públicos y pueden obtenerse o en algún momento pueden descontinuarse. Son fondos públicos. Pero hay un, como ellos le dicen, corillo dentro de la escuela que aunque sea de gratis, en un momento difícil van a sacar a nuestra escuela adelante. Y son nuestros egresados y nuestras egresadas que trabajan en nuestra escuela. Que también sirve como evidencia de la experiencia que tuvieron ellas y ellos mismos, que entonces quieren continuar esta misión. Usted me comentaba de que la idea no es que surjan más nuestras escuelas, la idea es que esos principios se implementen en el sistema de educación público de Puerto Rico, porque ustedes son activistas en contra de la privatización y creen en la educación pública. Hábleme de eso. La educación de nuestra escuela a través de su educación transforma vidas. Pero solo la educación pública de un país puede transformar el país. ¿O no? Lo puede colonizar más, lo puede hacer más dependiente, dejando de ser educación. Pero nosotros tenemos que trascender la transformación de vidas, siempre siendo esencial la transformación de vidas, para con todo ese cuasi ejército que se ha ido formando con los graduados y graduadas de nuestra escuela, proponernos
la transformación de Puerto Rico. Y eso solo se puede lograr donde yo fui transformado. Mis valores principales los sembraron en mí mis padres. Me presentaste como Justo Méndez, yo siempre aclaro, Justo Méndez Aramburu, porque la que más puso fue mi mamá. Y luego de mis padres, un maestro de estudios sociales en la escuela superior, en la Gabriela Mistral, que me dijo, cuando él vio algo en mí y me dijo, mira, tú tienes que cruzar la calle, ir a visitar aquella casa, a una viejita que vive allí, conócela. Y yo crucé la calle y fui a la casa de doña Juanita Ojeda, la secretaria personal de Pedro Albizu Campos. Y yo conocí a Juanita, y Juanita tenía un corillito de amigas, Isabel Rosado, Blanca Canales y Carmen Pérez. Y se juntaban esas cuatro. Y yo me sentaba entre ellas cuatro embelesado. Wow. Doña Isabelita había sido la trabajadora social de mi mamá en Humacao, en su escuela pública. Ese fue el profesor Jusino. Pero después a mí me tocó un maestro español en cuarto año, Oscar Guzmán. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Yo me lo encuentro a cada rato. Oscar me hizo ir a hacer una entrevista extensa, exhaustiva, a don Juan Antonio Corregel. Y yo fui a Guaynabo, a la casa de Juan Antonio, a entrevistarlo sobre unas preguntas que me dijo Oscar que hiciera. Doña Consuelo, su Consuelo, que estaba al ladito de él toda la entrevista, que duró un par de horas. Esa era la educación que mis maestros y maestras daban. Eso solo se puede hacer a través de la escuela pública de Puerto Rico, donde hay cientos y ojalá que todavía queden algunos miles de maestros y maestras comprometidas con ese Puerto Rico, que como decimos en otra de nuestras iniciativas, ¿qué va a hacer? Porque un futuro digno es inevitable. Es inevitable. Y una escuela alternativa puede llegar, como actualmente llegamos, a través de una organización que se llama la Alianza para la Educación Alternativa de Puerto Rico, que llega anualmente a 2,000 estudiantes. Pero son decenas de miles los que necesitamos. Y eso solo puede suceder desde la escuela pública. Así lo hicieron en esos países que se desarrollaron a través de un proyecto educativo que construye un proyecto de país. Y usted me decía al principio de la entrevista que les invitaron a Finlandia para conocer de nuestra escuela. Ya a este punto, en 25 años de nuestra escuela, han ido a un montón de países. Usted va en unos cuantos días a Trinidad y Tobago porque quieren conocer de nuestra escuela con miras a implementar algunos de esos principios en la educación pública de Trinidad y Tobago. Hábleme de cómo ha sido ese recibimiento en otros países y si también lo han experimentado en Puerto Rico. Sí, nosotros, uno podría decir, como dicen que es la Biblia la que lo dice, pero yo no me consta que nadie es profeta en su propia tierra. No ha sido nuestra experiencia. No ha sido nuestra experiencia. Nuestra escuela ha sido muy apreciada en Puerto Rico. Lo que nos gustaría es tener más acceso o acceso real a las escuelas públicas de Puerto Rico dentro de una apertura para implementar los principios de nuestra escuela en las escuelas públicas. Eso nos gustaría. Eso no
Lo logramos en una ocasión con una subdirectora, una subsecretaria de Educación que hubo que en Puerto Rico, fue una maravilla. La queridísima doctora Grisel Muñoz, que nos dio carta blanca para ir a las escuelas públicas a apoyar. Nosotros nos encantaría poder aportar a las escuelas públicas de Puerto Rico. Eso es lo que no hemos podido hacer más allá de la administración de Grisel. En otros países, y ya nosotros hemos podido estar en Bolivia, El Salvador, a través de una actividad que se llama Encuentro Nuestra América, Brasil, Chile, Argentina, acabamos de regresar de México, donde el modelo de nuestra escuela es aprendido por docentes públicos y privados de esos países, aprendido y aprehendido, adoptado y adaptado, y se convierte en modelos educativos. Eso en Puerto Rico hemos podido influir sobre otras escuelas alternativas. Lo que nos encantaría es poder llegar a todo el sistema público del país, no administrarlo como nos ofrecieron una vez que apoyáramos el concepto de las escuelas charter. Yo tuve una reunión donde me ofrecieron $100 millones para administrar privadamente 100 escuelas a $1 millón por escuela. Y yo le respondí a el querido amigo que nos hizo esa oferta, ni con $1 billón, ni con $1 trillón, ni con $1 peso. No creemos en la privatización de la escuela pública. Creemos en la transformación de la escuela pública. Eso es lo que realmente nos faltaría por alcanzar. Lo hemos logrado en otros países. ¿Tiene esperanza de que en Puerto Rico va a suceder? Sí, claro que sí. Claro. Mi mamá me decía en una época, tú eres bien optimista. Después me dijo, tú eres un optimista empedernido. Al final me decía, tú eres un optimista enfermizo. Sí, no, va a suceder. Yo creo en la evolución. Yo no creo en la involución. Y con todos los problemas que tiene el mundo, es un mejor mundo. Y eso es el futuro inevitable. Y cuando los graduados nuestros estén ya todos insertados en lugares de importancia, en lugares donde se puede hacer cambio, la transformación va. Justo, tengo que preguntarle dónde sale ese optimismo, porque antes de empezar a grabar hablábamos de su formación como activista, cómo usted fue parte de la FUPI, que me lo mencionó. Estamos hablando desde los años 70 y 80, estamos hablando de los tiempos de las carpetas, que usted tenía una carpeta. De 3 tomos. Entonces estamos hablando de cómo sistemáticamente los Estados Unidos ha controlado lo que sucede en Puerto Rico. Usted me decía, Estados Unidos dicta la educación en Puerto Rico, y cómo tal vez las cosas que su generación temía en ese tiempo, en el tiempo de los hippies, donde se pedía paz y amor y no más guerra. Sin embargo, 50 años más tarde estamos donde estamos hoy día, instigando una guerra con Irán. Después de usted haber visto esa transformación, donde esa insistencia de colonizar no solamente el país, sino las mentes del pueblo puertorriqueño, yo veo que ha avanzado tanto al punto donde ya no hacen falta las carpetas, porque ya han conquistado nuestras mentes de tal manera que tienen un pueblo controlado en Puerto Rico. Ante todo eso, ¿dónde viene ese optimismo? De los nenes y las nenas de nuestra escuelita. Y de todas las demás escuelas alternativas y de muchos kinder, de mi bisnieta. De esa inocencia sana
con apertura total. Yo tengo la dicha de tener 4 hijas, un hijo, 4 nietas, 2 nietos, una bisnieta, junto a mi esposa y mi madre y mi hija, Ana Mercedes, que siempre están presentes. Y les veo cómo se van formando y veo a las crías de nuestros estudiantes. Son terreno fértil, absolutamente fértil. Soy parte de la Coordinación Nacional de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica, donde cientos, quizás miles de jóvenes se dedican a cultivar la tierra con prácticas ecológicas. Sé que has estado vinculada a los Corao. Cada vez que yo ando con Ian Pagán, con Jesús Vázquez, con Marisa Reyes, con Maga García, además que yo he pisado territorio libre de Puerto Rico, allí en el Josco, en la finca del Guaraguao, en Orocovis, en el Centro Paz para Ti, en Adjunta, en la comunidad portugués, también de Adjunta, en Casa Collores, también en Orocovis, he pisado tierra libre. Cuando yo veo a nuestros jíbaros con esa sanidad de espíritu, ese es el verdadero Puerto Rico y es el que va eventualmente a prevalecer, sobre todo ahora que estamos presenciando la caída de un imperio. El imperio estadounidense se comienza a desmoronar. Claro, cuando caiga, pues el golpe va a ser duro sobre Puerto Rico, pero en 100 años ya no va a existir. Y lo que va a existir va a ser mejor. También mi optimismo viene. Hace un tiempo atrás yo estaba allí en la finca que nosotros tenemos en Orocovis, nuestra escuela tiene en Orocovis, haciendo planes con Manuel Natal, y nos estaba escuchando Alexandra Lúgaro. Y Alexandra me dice, pero justo ven acá, ¿qué edad tú tienes? Y yo tenía 60 y mucho. Me dice, ¿dónde tú sacas todos esos planes? Y dije, no te queda tiempo. Y dice, bueno, Alexandra, para que diferente a ti, yo tengo una ventaja. Yo creo en la reencarnación. Y lo que yo empiece ahora lo sigo después. Tú no te preocupes por eso. Pero no es así. Es que cuando yo veo a los jóvenes de Boricua, cuando yo veo a los niños de nuestra escuelita, cuando veo a toda esa juventud de todas esas escuelas alternativas, cuando yo veo los grupos juveniles con los cuales tengo la dicha de trabajar, veo al Puerto Rico soberano, veo al Puerto Rico justo y equitativo. Wow. Usted lo hizo bien casual, tenemos una finca en Orocovis, pero usted me sigue hablando y sigo viendo todas estas cosas que tiene nuestra escuela y me parece tan impresionante, porque una de las cosas que la persona que primero me habló de nuestra escuela, que es el director Cacho López, me dice, si tú vas a las facilidades, porque ustedes tienen un edificio en Caguas y otro en Loíza. Y me dice, y la finca en Orocovis donde Cacho se crió. Mira para allá, ni sabía. Pues me dice, parece como una tienda de Apple, para describirme la tecnología que tienen ustedes en sus escuelas. Está eso por una parte. Por otra parte, que tienen, usted me comentaba, estas 4 corrientes vocacionales. No quiero que se me quede esto, para que me explique esos componentes de la escuela, la tecnología que está disponible para los estudiantes, las corrientes vocacionales y cómo esto entra dentro de esta visión que usted me decía, que más allá de crear empleados para otro, para el beneficio económico de otro, que es lo que usted piensa que se hace en las escuelas en Puerto Rico, como en nuestra escuela, es una visión de emprendimiento. Sí, porque nosotros trabajamos con jóvenes que han salido de las escuelas regulares, que vienen de residenciales públicos, que vienen de barriadas, que les han creado, Puerto Rico ha creado una mala reputación sobre esas barriadas. Cuando nosotros empezamos nuestra escuela en Loíza, le decían la escuela de los matones. Tenemos estudiantes de la barriada Morales de Cagua que se han creado prejuicios contra ese tipo de barrio. Y ese joven salió de la escuela regular sin esperanza. Llegó a nuestra escuela.
y creó un mundo ideal para desarrollarse en él. Demasiadas veces vimos que para salir de ahí y tomar un empleo tenían que mentir sobre la dirección. No podían decir que eran del residencial, no podían decir que era de la barriada, no podían decir que era de las comunidades del interior de Loíza. Tenían que mentir sobre su dirección. Tenían que ponerse camisas de manga larga para tapar sus tatuajes. Y en un país, una economía de una fuerza laboral menor de la mitad de las personas con capacidad de trabajar, ese empleo que esté disponible difícilmente va a ser para nuestros estudiantes. Regularmente va a ser para jóvenes que vienen de situaciones más privilegiadas. Así que desde el principio nosotros entendimos, cuando nuestros estudiantes se graduaban, porque todo esto ha sido aprendizaje en 25 años, cuando nuestros estudiantes se graduaban y usualmente terminaban en subempleos. Un estudiante que anteriormente vendía droga, y lo convencemos de que obtenga un empleo lícito y se va a trabajar a un fast food. Y cuando recibió su primer cheque, viene donde mí y me enseña el cheque y me dice, tú estás bien loco. Y me ha vuelto loco a mí. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dice, mira mi cheque, 200 pesos. Y 200 pesos yo lo hacía en 15 minutos. Pero también voy a seguir. Pero ese subempleo, ese empleo que no es digno, no es para eso que nosotros podemos preparar. Nosotros no podemos que nuestros estudiantes creen todo un mundo de posibilidades y terminen en un subempleo sin ningún tipo de beneficio, sin derecho a permanencia, en estos ciclos que hay en Puerto Rico de despedir a los empleados antes de que puedan ganar derechos y beneficios, derechos que entonces le provean para beneficios. Así que nosotros entendimos temprano que nuestro estudiantado se tenía que formar para crear sus oportunidades de sustento. Las escuelas por lo general tienen un perfil del estudiante egresado. Una vez yo colaboré con el Departamento de Educación de Puerto Rico en crear el perfil del estudiante egresado. Y eran perfiles que se querían aplicar a los estudiantes. En nuestra escuela decidimos crear un perfil de la comunidad de nuestra escuela, no del estudiante, porque yo, fundador, quiero ser como ese perfil para poder modelárselo a los estudiantes, no enseñárselo, sino modelárselo. Y el perfil de la comunidad de nuestra escuela dice: activistas, emprendedores y emprendedoras de su sustento, de familias saludables, de comunidades autogestionarias, construyendo un Puerto Rico solidario, sostenible, justo y democrático. Eso hay que crearlo. Y para crearlo, tú tienes que primero entenderlo. Ver que otro mundo es posible, otro Puerto Rico es posible, otra realidad es posible. Y desarrollar las capacidades para colectivamente construirlo. Y eso es capacidad de emprender. En un país que forma a su mejor gente, que es su niñez y su juventud, para seguir instrucciones de otra persona en subempleos que no edifican,
no está trabajando para el desarrollo, está trabajando para el beneficio de otro. Y eso, mientras ese otro se beneficia como se benefician los grandes intereses en Puerto Rico, no puede ser por accidente. Eso es por diseño. Y nuestra escuela lo que quiere es revertir eso. Wow. Entonces me dice que las 4 corrientes vocacionales son ¿cuáles? La primera que establecimos fue aquella que es capaz de producir cómo nos vamos a sostener. Es la corriente agrícola. Agrícola ecológica. Además con una serie de terrenos que en Caguas y en Loíza, que ha tenido grandes alcaldes y alcaldesas, don Willy Miranda Marín, don William Miranda Torres, doña Julia Nazario, que nos han ido cediendo terrenos baldíos del municipio para convertirlos en huertos productivos, donde nuestros estudiantes siembran, cosechan, venden. Yo siempre digo que al principio, porque ya todo eso ha ido variando, que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a variar la hierba que iban a vender. Antes vendían una hierba por la que podían ir presos, ahora venden lechuga. La corriente agrícola es la primera. Los estudiantes y las estudiantes eligieron que otra capacidad técnica que querían desarrollar es el diseño de modas, porque tienen una creatividad impresionante. La tercera corriente en Loíza es la corriente de turismo, y entonces la alcaldesa nos ayudó a obtener una finca con un edificio que se habilitó como un pequeño hotel, un pequeño hostal, y ahí los estudiantes aprenden y practican. ¿Y está abierto al público? No, porque es escuela. Es escuela. Es escuela. Pero ellos aprenden para administrar, no solo para hacer mucama, no solo para... Y la cuarta corriente es la corriente tecnológica. Todo eso desarrollo que le ha impregnado mi esposa, Ana Iris, presidenta ejecutiva, a nuestra escuela después de mi salida. Justo, cuénteme cómo fue que surgió nuestra escuela. Pues como yo te dije, cuando yo entré a la UPI, yo lo único que sabía era que yo no iba a estudiar educación. Así que estudié planificación social en el área de juventud. Juventud en situaciones de desventaja. Y específicamente la juventud que dejaba la escuela sin terminarla. Para ese tiempo yo le decía desertores escolares, yo era parte de ese bullying. Luego empecé a tener hijas y me tuve que ir a trabajar. Y mi mamá, tuve que ir, mi mamá trabajaba en el departamento de educación, en el programa de orientación, y me consiguió un empleito allí, en el programa de educación y preparación para el empleo. Era un programa que trabajaba con jóvenes que habían salido de las escuelas para que terminaran el 4º año, para que desarrollaran capacidades vocacionales y demás. Dentro de todo ese desarrollo, yo desarrollé lo que es la pasión más importante en mi vida, que es ser hijo de mi mamá, esposo de mi esposa y padre de mis hijas y mi hijo. Eso es lo que a mí más me divierte, lo que a mí más me llena. Alegan mis hijas que soy el mejor papá del mundo. Y estábamos en eso. Y empezamos a hacer esos talleres vivenciales de 3 días para jóvenes en situaciones de tristeza. Y lo hacíamos mi esposa, una de mis 4 hijas, Ana Mercedes, y yo. Hacíamos esos talleres. Y lo que queríamos desarrollar como un negocio familiar. Sobre todo para servir, pero también para sostenernos de eso. Y los talleres no dejaban dinero, porque al menor cuento que a mí me hacían, yo se los regalaba,
se lo fiaba. Tuvimos un año haciendo talleres y el último taller que hicimos en ese año dejó $3,000 y eso fue un exitazo. En el medio de ese taller, mi hija salió con unos amigos y tuvo un accidente de auto, tuvo 10 días en coma y a los 10 días falleció. Con los $3,000 yo le compré un ataúd y le pagué un funeral. Y entendí que ese trabajo no es para hacer dinero, que tú no haces dinero con el dolor humano. Yo caí en una depresión muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Dejé de trabajar, mi esposa dejó de trabajar, los talleres se acabaron. Yo me acosté en la cama de mi hija a llorar, a leer, buscando respuestas. Siempre con mi esposa, con mis hijas, con un puñado de amigos, el papá de Cacho, uno principal entre ellos. Y de momento, mi hija, Ana Mercedes, empezó a visitarme en mis sueños. Yo estaba durmiendo y ella venía y compartíamos como siempre. Al punto que las primeras 2 veces que vino, yo desperté y dije, wow, qué alivio. Tuve una pesadilla de que Ana Mercedes había muerto. Y salí a buscarla a su cuarto. Y allí estaba la urna con la ceniza. Y no, ella falleció. Como al año, Ana Mercedes viene a mi sueño y me dice, papi, vamos a hacer una escuela. No puedo decir la palabra que le dije, pero le dije esa palabra y añadí, Mercedes, tú ni muerta dejas de inventar. ¿Cómo nosotros vamos a hacer una escuela? Me dice, sí, papi, vamos a hacer una escuela, nuestra escuela. Esta escuela se llama Nuestra Escuela porque Ana Mercedes la nombró así. Y dije, pero ¿cómo? Me dijo, déjate guiar. Yo me volví a dormir, desperté en la mañana, mi esposa despertó y le dije, mira lo que dice Ana Mercedes, que nosotros que vamos a hacer una escuela. Mi esposa me miró, no, tú sabes cómo es ella, vamos a hacerla. Años más tarde me dice que ella me dijo eso porque cuando yo le conté el sueño, fue la primera vez desde el accidente en año y tanto que me volvió a ver brillo en los ojos. Me volvió a ver ilusión. Nosotros vivimos en un segundo piso, mi mamá vivía en el primero, mi mamá es de las 5,000 del huracán María, ella murió el 23 de septiembre. Fuimos donde mami, maestra de toda la vida, abuela de mi hija, compinche de mi hija. Y le conté el sueño y mami me dijo, búscame la cartera. Y yo fui, busqué la cartera y me dio todo su dinero, $20. Me dijo, vayan y funden esa escuela. Y nada, eso es lo que te estoy contando. Dios mío, ajustate. Es que yo sabía que le iba a querer hacer tantas preguntas que no nos iba a dar el tiempo, porque es increíble esta historia. Pero pasó. Yo estaba ahí. No, es que cada vez estoy más y más impresionada con la historia entera y me vienen a la mente 1000 preguntas, pero quiero terminar con esto. Usted me dice que de nuestra escuela surge Vamos, porque yo a usted lo conozco por Vamos. Hábleme de cuál fue esa enseñanza que usted dice que sus estudiantes le dieron para que surgiera Vamos, y vamos a terminar con una primicia que me prometió. Cuando mi esposa dijo, vamos a quedarnos con estos 30 estudiantes, a ver qué pasa, vamos a darle amor y respeto, entregarle todo de nosotros, a ver qué pasa. Y estuvimos, y te dije, que vimos cómo empezaron a florecer y cómo brotó la cultura de nuestra escuela como la más bella flor. Yo dije,
Una pena que no pueda decir las palabras como... La puede decir en confianza, esto es el internet. Yo dije, carajo, a mí en la FUPI me lo enseñaron al revés. No es que un Puerto Rico libre va a formar puertorriqueñas y puertorriqueños libres. Es que puertorriqueños y puertorriqueñas libres van a liberar a Puerto Rico. Y aprendí que la descolonización nace del interior. Que nosotros no podemos esperar que el imperio nos descolonice. Porque el imperio, ni aunque quisiera, los imperios saben colonizar, no saben descolonizar. La construcción de soberanía no puede ser otorgada por un agente externo. Nace del interior. Eso sucede al año 15 de nuestra escuela, que ya mis estudiantes me han enseñado que la libertad nace del interior. Tú no puedes sembrar libertad. La libertad es innata. Nace del interior. Nos invitan, el Ministerio de Educación de Finlandia nos invita a que le vayamos a enseñar el modelo de nuestra escuela. Vamos mi esposa y yo y el director del proyecto Shule Yetu. Nosotros apoyamos un proyecto en Kenia, se llama Shule Yetu, que es nuestra escuela en Swahili. Fuimos mi esposa y yo y Omondi Oronjo, que es el director del proyecto Shule Yetu, nuestra escuela en Kenia, a Finlandia, y compartimos. Y cuando regresamos, yo le dije a mi esposa primero y después le pedí permiso a la comunidad de nuestra escuela para retirarme a regresar a mi militancia anterior para la creación de un proyecto político para la descolonización de Puerto Rico basado en la descolonización íntima, en la descolonización de nuestra mente, en la liberación de todos esos paradigmas de dependencia. Y ahí es que entonces, compartiendo con gente, decidimos crear el movimiento Vamos, un movimiento para la descolonización de Puerto Rico basado en autogestionar, lo que decía el perfil de la comunidad de nuestra escuela, nuestra transformación y desarrollo desde una mirada descolonizadora, desde las bases de las comunidades. Eso es lo que ha venido haciendo Vamos por ya casi 10 años. Y ahora la primicia que te comparto es que queremos evolucionar esa práctica descolonizadora a lo que hemos llamado el Congreso Boricua para la descolonización de Puerto Rico. No por la descolonización, no porque creemos en la descolonización, sino para descolonizar de una vez y por todas en el próximo año o siglo, lograr la descolonización de Puerto Rico desde la descolonización de las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Usted me decía que es un congreso para retar al Congreso yanqui. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, le decimos el Congreso Boricua porque lo que sucede es que la relación entre imperio y colonia siempre es una contradicción antagónica. O sea, no es algo que se hace entre primos hermanos. Es un poder opresor sobre un pueblo oprimido. Es una relación antagónica. Que no es porque sea por parte de malas personas ni nada por el estilo. Es lo que cada quien lleva por dentro, ¿no? Incluso el mayor de los opresores puede lograr esa libertad personal y convertirse en un agente de cambio, un agente de libertad.
Entonces lo que nosotros perseguimos es que este Congreso, que esperamos que sea una instancia permanente, va a haber una convocatoria, una actividad de varios días, y ahí vamos a estar haciendo la propuesta de que sea una actividad permanente, que sea una voz unificadora de todos esos sectores que persiguen la descolonización de Puerto Rico. Porque nosotros, el Congreso va a entender, lo entiende Vamos, y el Congreso le vamos a estar proponiendo entender que Puerto Rico no tiene un problema de estatus. Puerto Rico no tiene un problema de estatus. Puerto Rico tiene un problema colonial. Podemos resolver el estatus y no resolver el problema colonial. Nosotros podemos tener una independencia neocolonial. O sea, la independencia no nos garantiza la descolonización. La descolonización nos garantizaría la soberanía. Porque hoy día, o sea, hay una gran diversidad de fórmulas de desarrollo de un país. Así que todas las personas que creen firmemente en la descolonización de Puerto Rico van a ser invitadas a este Congreso buscando ser una voz unificadora que nos represente en Puerto Rico y al nivel internacional, que gane espacios en organismos internacionales como la UNESCO, como la misma ONU, como el CARICOM, o sea, en distintos foros internacionales, que sea la voz representativa de Puerto Rico. Obviamente no la vamos a llevar nosotros, a nosotros lo que nos queda es poco rato caminando por ahí, sino la juventud que se vaya uniendo desde todos los sectores, desde todos los pensamientos, pero detrás de un solo objetivo: descolonizarnos para entonces sentarnos con el Congreso de los Estados Unidos y decirle, como en Vieques, cuando decidimos que no se tiraba un tiro más, y no se tiró un tiro más, y fuimos a la cárcel y perseveramos hasta que Estados Unidos entendió y sacó las bases militares. Como esa juventud que dijo que Ricardo Rosselló se tenía que ir, y que yo estaba en República Dominicana en ese momento, yo los veía todas las noches acercarse, a ser apaleados, a que le tiraran gases, y yo decía, Dios mío, pero no se quitaron, porque fue un acto descolonizado. Vi que fue un acto descolonizado, ese movimiento que incluía un montón de PNP, movilizados pidiendo la renuncia de quien les ofendió. Fue un acto descolonizado, que una masa crítica de puertorriqueñas y puertorriqueños y conciudadanos de otros países que viven aquí con nosotros y construyen a Puerto Rico con nosotros, una masa crítica descolonizada empieza a construir desarrollo, empieza a construir soberanía y le diga a Estados Unidos, tu tiempo se acabó. Gracias por esa primicia. Vamos a estar bien pendientes a lo que suceda con el Congreso Boricua. Justo, muchísimas gracias por esta conversación. Voy a tener que invitarlo de nuevo porque se me quedan muchísimas cosas por platicar con usted, especialmente después que haga estos viajes. Me interesa mucho saber cómo le va por allá y qué sale de estas reuniones. Así que gracias por estar aquí. Un privilegio, un honor haber estado contigo. El honor es mío. Sabes que llevabas tiempo. Sí, loco por nos esta conocemos conversación por teléfono hace mucho tiempo y es la primera vez que nos conocemos en persona y ha sido un placer. Estoy fascinada y sé que puedo aprender muchísimo de usted y de toda su historia, así que Pero continuaremos. tienes que hablar con mi esposa. Claro que sí, así que la próxima vez, cuando ella esté disponible, que venga también. Muchas gracias, Justo. Gracias a ustedes, familia linda. Nos vemos para el próximo.